parte de esta gran comunidad. Tiempo logístico. Continuamos. Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí de regreso en Tiempo Logístico, agradecido con cada uno de ustedes que estén colaborando y que nos estén escuchando. Y bueno, vamos a continuar con esta barra de colaboradores que nos llaman de diversas partes del país. Y bueno, ahora tenemos otro especialista en este segundo segmento y tenemos por supuesto al licenciado Alejandro Yescas, que en un momento nos saluda, nos va a platicar de la eficiencia del puerto a la mano de la inversión y la infraestructura. Mi querido Alex, bienvenido a Tiempo Logístico nuevamente, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi estimado Paco? Buenas noches. Aquí trabajando a destajo contigo, te estás desquitando de los días que no pude estar en contacto. En efecto, mi querido amigo, en efecto, por supuesto que te tenías que volver a restablecer de una manera saludable. Estoy feliz de eso y por supuesto que también en el sentido de que estés pues colaborando nuevamente aquí en Tiempo Logístico. Muchas gracias, Paco, por la invitación. Pues a la orden, hermano, ¿cómo podemos empezar con este tema de la eficiencia del puerto a la mano de la inversión e infraestructura? Ya en diferentes programas, de hecho el martes se tocó este tema, en donde se habla de la eficiencia del puerto y de la problemática que representa, ¿no? Todo el tráfico que se da y que no solamente representa contratiempos para la operación del comercio exterior, sino también para la población, ¿no?, de Manzanillo. He escuchado las opiniones, recomendaciones, sugerencias que se han recolectado al respecto. Incluso formó parte de las pasadas campañas políticas electorales todo este tema, y mi perspectiva en esta ocasión pues quiere mostrar la importancia de la inversión pública, de la inversión privada para atender el problema, ya que si asociamos una serie de acciones y reacciones que se han dado a esta problemática, vemos que ya desde hace algunos años, pues de una u otra forma, el trabajo en conjunto del puerto ha ayudado a ordenarlo y establecer de alguna forma una imagen precisamente de trabajo en grupo, ¿no? Como primer punto me gustaría decir algo que siempre señalamos, de los que estamos inmersos en la operación dentro de los puertos, ya sea marítimos, aéreos o terrestres, fronterizos, que no hay operación ni circunstancias completamente iguales entre un puerto y otro. Y claro, Manzanillo, el puerto número 3 a nivel Latinoamérica, pues no es la excepción. Mi Alex, ya estamos el número 5, la CEPAL nos bajó 2 puntos. Sí, caray, hombre, pero pues nuestro corazoncito siempre va a aspirar a estar más arriba, ¿no? Entonces hay que apuntar hacia arriba, como dicen, y creo que no nos debe de costar mucho trabajo, sobre todo porque más adelante vas a ver algunas estadísticas que nos muestran que puede haber alguna recuperación interesante de todo este tema, ¿no? Normalmente, por similitudes, nos comparamos en nuestra operación con Veracruz, porque además los proyectos son muy semejantes, ¿no? Sí, van muy a la par en las innovaciones y en los temas que pueden ayudar a mejorar la operación. Y además, por orígenes, ¿no? Hay mucho manzanillense que extraña todavía el bolobán y el café de la parroquia, ¿no? Como que su ombligo quedó enterrado allá en el puerto todavía. Y bueno, pero solamente en una extensión territorial del puerto, no hay comparación, ¿no? En la dispersión geográfica, en las vialidades que utiliza Veracruz, en la reserva territorial que hicieron sobre la costa para efecto de mantener siempre una salida diferenciada de lo que es la ciudad y puerto de Veracruz, pues nos da una idea de que los problemas son diferentes, ¿no? Independientemente de que no tienen un volumen de operación pues semejante al que tiene Manzanillo. Esto hace que algunos análisis pierdan algún tipo de sustentabilidad, ya que sin duda un patio regulador, un esquema de acceso controlado, automatización de los accesos, de las salidas, puertos sin papeles, hace que sistemas físicos e informáticos pues sean de ayuda, pero se enferman de diferentes circunstancias, ¿no? Mientras en Veracruz las vialidades que alimentan al patio regulador son confinadas y exclusivas, en Manzanillo pues las vialidades son compartidas con la población en general y cualquier incidente dentro de ellas pues afecta al puerto, afecta a la población o afecta a ambos.
Entonces, Claro. cualquier situación de esta naturaleza nos está dando un dolor de cabeza, ¿no? Desde esta perspectiva, no perdamos de vista que los espacios que se encuentran dentro del puerto asignadas a las terminales portuarias, en la figura de concesiones, llevan a cabo tareas, múltiples tareas, y todas o muchas de ellas prácticamente al mismo tiempo, como puede ser la descarga y carga de buques con mercancías de importación, de exportación, de transbordo, sobordo, vacíos. También están acomodando esa misma mercancía en los patios de almacenamiento. También están acomodando contenedores y carga suelta para el reconocimiento previo por parte de los agentes aduanales, para que se lleven a cabo tareas de fumigación, para que diferentes autoridades puedan hacer inspecciones de seguridad nacional a la mercancía, para tareas de consolidación y desconsolidación de la mercancía, y también están haciendo recepción e ingreso de mercancía de exportación, pero también el ingreso de contenedores vacíos que retornan a los países que tienen un mayor número de exportaciones y del cual nosotros recibimos buen volumen de sus operaciones. También tenemos la entrega y salida de mercancía para importación, pero también de contenedores vacíos cuando las terminales consideran que deben de tener espacios para el almacenamiento de mercancía, entre muchas otras, ¿no? Que finalmente una terminal podría ejemplificarnos más tareas que llevan a cabo de forma integral y al mismo tiempo dentro del puerto. Las áreas de planning de estas terminales obviamente deben ser muy precisas para calcular con anticipación los movimientos que se realizan para evitar contratiempos, falsos movimientos recursivos, repetitivos, ociosos. Estamos generalmente acostumbrados a esperar cierta cantidad de horas o de días para programar actividades de las que ya mencioné anteriormente dentro de estas terminales. Pero también estamos ciertos que cuando buscamos el apoyo con la persona indicada, con el área adecuada, siempre encontramos espacio, porque estas terminales tienen cierto margen de maniobra para actividades y tareas que en un momento dado se identifican como prioritarias, ¿no? La Administración Portuaria Integral, a través de las juntas de programación de buques, también visualizan esta programación, esta problemática, y a través de las fechas y horas que determinan para la operación de los buques, pues coadyuvan a que la operación del puerto se dé de manera ordenada, además de presionar ante rezagos o situaciones que en un momento dado pudieran generar algún tipo de problemática vial. Tal vez la aduana un tanto más rígida, me consta, en su operación. Las políticas y las estrategias pues no han cambiado en años, ¿no? A veces pasa mucho tiempo para que pueda haber una mayor apertura, un cambio en la visualización y en la estrategia de la operación de la aduana. La apertura de los módulos a las 7 de la mañana y permitir que los vehículos carguen y permitan la salida de mercancía a ruta fiscal desde las 5 o 6 de la mañana, viene por lo menos desde el 2013, 2014, y son estrategias que de una u otra forma han mostrado cierta efectividad. Desconozco si últimamente la API o la aduana haya hecho un estudio en cuanto al tiempo que tarda un vehículo con mercancía, ya sea que entre o que salga dentro del puerto, para dejar botes o para sacarlo, porque es una buena forma de medir dónde está la eficiencia y también para identificar focos rojos cuando se presenta algún tipo de contingencia en la terminal o en las vialidades, ya sea dentro del puerto o fuera del puerto. Es evidente que en ocasiones el retraso, pues mientras no sea identificable, no existan mediciones que lo comprueben, pueden alegarse que se trata de percepciones cargadas de subjetividad, de una mala intención, de otras circunstancias que pues a veces no vienen ni al caso, ¿no? Analizarlas, porque al final de cuentas lo que se puede identificar es cuál es el origen de la problemática. Dejando a un lado el tema del espacio geográfico en Manzanillo, que sabemos que solo podría haber un giro de 180 grados con el proyecto de Cuyutlán, pero que pues en el mediano o largo plazo no se ve que haya movimiento al respecto, pues habrá que revisar qué hemos hecho con lo que tenemos, en qué ha invertido API, ¿no? Si ha habido mejoramiento y ampliación de vialidades hacia los patios reguladores, y a lo mejor no para la carga, a lo mejor que se ha hecho para la población que vive en estas zonas de Jalipa, por las zonas de Francisco Villa, que al final de cuentas, pues
por las malas condiciones en muchos casos de vialidades alternas, pues tienen que mezclarse con el tráfico de la carga de ocasión. Por eso mencionaba que incluso fueron temas de campañas electorales, porque al final de cuentas se vislumbra, pero estamos ante una oportunidad, fíjate Paco, no sé si lo vislumbren, que en muchos años no se había dado que el Ejecutivo Federal, el estatal y el municipal estarán con una bandera política homogénea. Ojalá eso ayude a que finalmente proyectos de esta naturaleza pues se puedan concretar. El confinamiento de vialidades, es decir, el ver que haya vialidades para la población, dejar espacios con cierta restricción para uso preferente del puerto. Sabemos que se ha invertido en nuevos aplicativos para el ingreso de vehículos del puerto, pero no sabemos si esta información solamente es para el control del ingreso de los vehículos en términos de seguridad, digamos, del puerto, o también arrojará cierta información que pueda ser interpretada y analizada para mejorar los hábitos de ingreso. Las terminales también en qué han invertido, en actualización de software, en herramientas de análisis que prospecte y mejore el manejo de las cargas y sus vacíos. No sé si hayan invertido en grúas, en software, de qué forma, cuál es el objetivo, a qué tareas de las que ya mencionamos van orientadas, en qué herramientas puedan estar colaborando con las autoridades, con las áreas administrativas del puerto para identificar o anticipar problemáticas operativas o reaccionar con una mayor flexibilidad ante una contingencia o de una mayor demanda de cierto tipo de servicios. Por otro lado, también que ha hecho la aduana, ¿no? Sabemos que reactivó de alguna forma el permitir la carga y salida de ruta fiscal antes de la apertura de los módulos, pero no sabemos también si los servicios extraordinarios requieran una revisión para mejorar los esquemas actuales. No sabemos si se cuente con información que las terminales le proporcionen a las aduanas como para anticipar las cargas operativas y tener horarios o turnos flexibles acordes a ellas. También, por otro lado, ¿qué han hecho los agentes aduanales? ¿Qué han hecho los navieros? ¿Qué han hecho los transportistas terrestres? Incluso, ¿qué han hecho nuestros propios clientes, que son los importadores y exportadores? La documentación ya se entrega y recibe con mayor oportunidad. A veces seguimos viviendo en el todo urge, aunque sabemos que un despacho marítimo se lleva por lo menos 10 días en el mar, ¿no? Y que eso pues nos debiera dar un margen de tiempo suficiente para preparar la documentación y la programación de todas las actividades. Estos puntos los toco porque, como señalé al principio, este tema no es nuevo, y hice algunas gráficas que tal vez de una forma un poco burda puedan mostrar diferentes épocas en las cuales hemos tenido situaciones similares, pero también señalando qué medidas de reacción, de acción se han tomado para tener paliativos, ¿no? Ayudar de alguna forma a que esto vaya encontrando una solución, obviamente que siempre será parcial y que obviamente siempre habrá soluciones mejores, ¿no? De inicio, echemos un vistazo al comportamiento de las cargas por tráfico. En junio del a junio de 2021 nosotros vemos que un 36% de los TEUs que se manejan en el puerto son de importación, un 35% son de exportación y un 29% aproximadamente son de transbordo. Aquí en estas gráficas te las compartí, si los quieres compartir en el chat o más adelante. Sí, lo vamos a hacer. Hay un dato muy interesante. De la carga de exportación, un 68% son vacíos. Quiere decir que la operación de la terminal finalmente en el tráfico que se da hacia el ingreso al puerto. En lo que es la salida de mercancías de importación, solamente un 4 o 5% viene siendo la salida de vacíos. Quiere decir que la administración de los espacios dentro de las terminales pues no está considerando la misma salida de contenedores vacíos para tener una mejor maniobrabilidad de sus espacios dentro del puerto. El tema de los recintos fiscalizados estratégicos, por cierto, puede ser que haya venido a ayudar a desalojar y que ellos tengan una mejor administración dentro del puerto. Ese es un punto que también lo has tocado dentro de tu programa y que efectivamente viene a ser una herramienta tremenda para apoyar en una administración dinámica de los espacios. Pero ¿cómo estábamos en diciembre del 2017? En diciembre del 2017 había un manejo preferencial, bueno, no puedo decir que un manejo, sino que el puerto
tenía un porcentaje mucho más alto, un 37% de TEUs que eran de transbordo. Esto quiere decir que el puerto en ese momento tenía una vocación, pues más como puerto hub, ¿no? O al menos así se vislumbraba y así se manejó durante muchos años la operación del puerto. Solamente un 31% era de importación, igual un 31-30% era de exportación. Las cifras que se manejaban en diciembre de 2017 eran de aproximadamente 2.830.370 contenedores. Comentaba lo interesante de las cifras, porque las cifras de junio que otorga la API, debo mencionar que me tomé la licencia de bajar algunas estadísticas que la API publica en su portal, pues menciona que a mitad del año estamos arriba aproximadamente entre un 8-10%. Esto quiere decir que si fuera una hoja que se desdobla y esperando que las condiciones económicas y de operación del puerto pues fueran similares en lo que sigue del año, pues podríamos esperar que tengamos un crecimiento todavía superior a lo que tuvimos en 2020, que de entrada pues fue como que una pausa, pero obviamente esperar que puedan ser ya similares al 2019 o superiores. Bien, hay otra gráfica que también te compartí, que es muy interesante porque maneja cómo se ha ido incrementando el volumen de operaciones de TEUs y el volumen, un volumen de carga que dejó de ser importante dentro del puerto. No por la operación del puerto propiamente, sino por circunstancias políticas, por circunstancias económicas, a lo mejor por circunstancias de seguridad nacional, que fue la reducción del manejo de los graneles minerales. Recordemos que por ahí del 2013, 2014, el gobierno federal restringió la exportación de este tipo de mercancías y obviamente eso vino a impactar en el número de operaciones que se llevaban a cabo dentro del puerto. Aquí esto de alguna forma viene a jugar a favor de la operación del puerto, porque si se hubiera mantenido el volumen que se manejaba de operaciones de granel mineral o incluso con una mayor operación, estaríamos ante un escenario que probablemente significaría una mayor problemática. En el 2008-2009, en esta gráfica que te compartí, vemos la disminución de operaciones que tuvimos, pero también te estoy señalando cómo en el 2012, que fue cuando tuvimos la oportunidad de participar y ver más de cerca la problemática, vimos cómo en ciertas temporadas del año hubo problemas viales y qué fue lo que se estuvo liberando en ese momento que ayudó a liberar, pero que también impactó. Entre el 2012 y el 2013 se liberó lo que fue el anexo 29, que fue una de las primeras herramientas automatizadas para disminuir los tiempos de ingreso al puerto, pero también se presentó lo que fue la apertura de la zona norte, que al final de cuentas, por no tener una vialidad directa hacia Jalipa y los patios reguladores, pues vino también a impactar con el volumen de unidades en estas vialidades. Y creo que a partir de ahí inicia un parteaguas diferente de lo que puede ser la problemática que está enfrentando el puerto. En el 2014, 2015, 2016, se dio la ampliación a la ruta de Jalipa. Esto ya posterior a la apertura de la zona norte y que obviamente también vino a resolver de forma temporal esta problemática. También por ahí en esos años se dio una herramienta importante dentro del PCP, empezaron a trabajar ya con los ingresos programados. Hay que mencionar que las terminales ya de alguna forma trabajaban desde años anteriores con esta situación, pero no de una forma integral en una plataforma administrada por la API y que se vino a fortalecer con el tema del I3. Hace rato mencionaba que sería importante saber los tiempos de estancia dentro del puerto. La herramienta del I3, que fue una herramienta de consumo de la aduana, en su momento sirvió para generar estadísticas y poder identificar cuánto tiempo duraba un camión dentro del puerto. Y dio resultados interesantes por terminal, por tipo de tráfico, incluso circunstancias propias de la aduana, ¿no? Cuántos camiones se meten amarillo a un monitoreo, digamos, cuántos caen a reconocimiento y cuántos están cayendo hacia las vialidades que dan salida hacia la zona de Jalipa o hacia las vialidades que dan a la autopista a Guadalajara. Sí. Creo que hay muchos temas en donde incluso he visto en los años recientes, 2018, 2019, 2020, en donde algunas terminales
han invertido en grúas, pero habrá que ver si esto es suficiente y si no hay otras opciones que en un momento dado pudieran observarse. Geográficamente, espacios físicos en la zona que actualmente ocupa el puerto tal vez existan, claro, pero no sé si yo sea el indicado para mencionarlas, ya que... No, además tenemos que actualizarnos, perdóname por interrumpirte, Alex, pero también tenemos que actualizarnos porque hay mucho tema de cambio constante en toda esta materia. Creo que sí sería bueno que le diéramos una segunda vuelta a todo este asunto para tener algunos datos de los que estabas comentando en cuanto a la tecnología que estén aplicando tanto las operadoras como la misma API, que estoy seguro que están haciendo algo, pronto nos darán la sorpresa. Evidentemente también toda la tecnología aplicada hacia las rutas que tienen acceso hacia el puerto. Alex, tú sabes que es muy valioso el tiempo en radio, todavía tenemos una entrevista más. Estoy muy agradecido con tu colaboración el día de hoy. Te mando un abrazo fuerte y te estás desquitando, mi querido amigo. Me estás poniendo a trabajar doble, Paco. Te mando un abrazo, hermano. Un abrazo a todo el auditorio. Gracias, hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues es un experto en la materia, Alejandro Illescas. Vamos a continuar nosotros. Nos vamos a ir un corte, hay que darle paso a los patrocinadores y nos vamos con nuestros amigos del CRET en este último segmento. Regresamos, no le cambie porque está usted en Tiempo Logístico. Somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico. Tiempo Logístico. Permanece con nosotros.